Este es el video número 3, corresponde a la clase número 2, lección número 2. Mi nombre es Connie Londoño. Y Martín Londoño. Y hoy lo que vamos a estar viendo es, el tema es alcanzando las comunidades con el Evangelio en la época posmoderna. Y lo primero que queríamos tratar es cómo ser iglesia en la comunidad. Y ahí surge la pregunta, Martín, cuando generalmente nosotros hablamos de iglesia, ¿cuál es el concepto que tienen tanto los cristianos como los no cristianos de qué es una iglesia? Bueno, gracias, Connie. Queríamos también hacer esta clase juntos, principalmente porque hemos pasado por muchísimas diferentes experiencias y muchas de esas no han sido las mejores, porque esto es algo en lo que aprendemos en el proceso. Entonces, solo para concluir esta parte, yo diría que la forma en que nosotros tratamos de plantar una iglesia hace 25 años fue muy diferente a la forma en que tratamos de plantar una iglesia hace 10, por ejemplo. Y compartir de esas experiencias creo que podría ser enriquecedor a la luz del material. Para responder la pregunta específica, cuando a la mayoría de nosotros en nuestros contextos nos hablan de la iglesia, pues nosotros inmediatamente pensamos en una de dos cosas. En la iglesia que está en el centro del pueblo o del barrio donde vivimos, si es una ciudad, en el templo, en la construcción. Si pensamos en, por ejemplo, la religión tradicional, o inmediatamente si pertenecemos al contexto cristiano evangélico, pues inmediatamente pensamos de pronto en el templo también, porque así lo llamamos la iglesia, o en el grupo con el que nosotros nos reunimos, la iglesia. Entonces vamos a la iglesia, nosotros decimos, vamos a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? En tal dirección. Creo que esa es la idea general de lo primero que pensamos cuando nos preguntan dónde está la iglesia. ¿O qué es la iglesia? Básicamente, creo que uno de los temas que primero queríamos abordar es el tema de ser iglesia, porque la iglesia, como todos nosotros lo sabemos, no es el conjunto de ladrillos que forman un edificio, sino que la iglesia es el conjunto de cada uno de los creyentes que nos reunimos para exaltar el nombre del Señor y para vivir una fe entre todos en medio de la comunidad. Entonces quería ya adentrarme un poquitico y empezar a discutir acerca de cómo ser iglesia en medio de la comunidad, porque acuérdense, estamos hablando del proceso de plantación de iglesias y en ese proceso involucra el alcanzar la comunidad. Entonces, ¿cómo uno podría imaginarse que es ser iglesia en la comunidad cuando uno no tiene un lugar de reunión? Bueno, yo estaba escuchando a Connie en el video anterior y uno de los puntos que ella estaba enseñando es muy importante para traerlo ahora a colación en este punto. Y es el hecho de que la idea que a nosotros siempre se nos ha enseñado es que debíamos llevar la comunidad a un lugar específico para que pertenecieran a la iglesia. Pero lo que estamos planteando ahorita es de pronto algo que no es muy común para nosotros, muy familiar. Y es el hecho de que nosotros podemos ser la iglesia allá en la comunidad, estando en la comunidad. Entonces, lo primero que tenemos que comenzar a hacer es a cambiar ese paradigma, esa forma de pensar. Y eso nos va a ayudar a poder llevar la iglesia a la comunidad y ser iglesia allá. Nosotros normalmente no consideraríamos que la comunidad ha venido a la iglesia hasta que no vengan al templo y sean parte de nuestras reuniones. Pero supongamos que comenzamos a reunirnos por allá en algún lugar de la comunidad con un grupo de personas para enseñarles la Biblia y esas personas no vienen los domingos, pero sí forman parte de nuestro estudio bíblico, por ejemplo, en la semana. Ellos son la iglesia, están creciendo como la iglesia y es uno de los primeros paradigmas que necesitamos cambiar. Con relación a ese tema, yo también quiero decirles, quiero que nos pongamos en los pantalones o en los zapatos de las personas que están afuera, que no forman parte de lo que nosotros llamamos la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahorita enfrentándonos con todos estos retos del posmodernismo y con todas las situaciones que se presentan en cuanto a nivel social y conflictos y todo eso, nosotros nos encontramos con un gran paradigma que tenemos que empezar a vencer
y es que tenemos que ubicarnos claramente en los zapatos de las otras personas, de los que están afuera, porque generalmente nosotros ya llevamos un cierto número de meses, años, a veces décadas, en donde asistimos a una iglesia, generalmente ya estamos acostumbrados a llevar toda una liturgia durante el culto o el servicio que nosotros realizamos, estamos tan acostumbrados a estar ahí que hasta nos sentamos en los mismos lugares, siempre. Si ustedes miran en sus iglesias, ustedes se sientan en las mismas sillas, generalmente cerquita de los mismos hermanos que se sientan junto a ustedes, y todo transcurre así. Eso es algo que se convierte en cierta manera en un obstáculo para con la gente que queremos alcanzar. Porque cuando ya la persona empieza a entrar y ve que hay todo un sistema preestablecido, que hay un grupo de gente que está, digámoslo así, reuniéndose y llevando y desarrollando un servicio con ciertas normas, bajo ciertos parámetros y todo eso, la gente generalmente tiende a sentirse muy incómoda, como fuera de lugar. Y es ahí cuando nosotros encontramos ese problema del tribalismo, ¿no? Estamos tratando de hacer como una tribu en donde nos sentimos muy cómodos nosotros, pero que al mismo tiempo excluye a otros para que puedan venir y sentirse cómodos en ese lugar. Es por eso que es bien importante que nosotros podamos salir y empezarles a alcanzar en el contexto donde ellos viven. Entonces, Martín, quería, hablando de eso, que pudiéramos compartir algunas experiencias de nuestro proceso de plantación de iglesias, por ejemplo, en Dade City. Sí, nosotros tuvimos una linda experiencia en esa ciudad pequeña que queda en el estado de Florida, en los Estados Unidos, plantando una iglesia en una comunidad mexicana. Y hace muchísimos años yo escuché algo que me ayudó mucho de parte de un hermano, que es un hermano muy experimentado, él es de Inglaterra y es un plantador de iglesias. Él dijo lo siguiente, digo, si a mí me invitaran como director de plantación de iglesias a un lugar donde alguien está plantando una iglesia, yo llegaría y claro, siempre está el nerviosismo del pastor o del plantador, ¿no? Uy, llegó el director. Entonces yo me siento con él. Y él dijo, normalmente las preguntas que un director le haría sería, bueno hermano, cuénteme, ¿dónde están ubicados? ¿Cuán grande es el lugar? ¿Cuántas personas están asistiendo al lugar? ¿Cuál es la capacidad que ¿Cuál tiene? es la capacidad que tiene? ¿Cuántos vienen al estudio bíblico? ¿Cuántos vienen a la reunión de oración? Y él dijo todas esas preguntas. Y realmente eso era lo que todos esperaríamos. Él dijo lo siguiente, él dijo, más bien yo iría, me sentaría con el hermano, no en ningún templo, sino me sentaría con él en una de las cafeterías de la comunidad. Le diría, normalmente ¿dónde tomas tu café o tomas jugo o lo que sea? Iría allá con él y luego le preguntaría, oye, ¿cuántas panaderías hay aquí en la comunidad? ¿Dónde está la barbería o dónde cortan el cabello? ¿Dónde está la plaza de mercado? ¿Qué clase de gente va a la plaza de mercado? ¿Cuándo van? Y entonces, cuando yo comencé a escuchar todas esas preguntas, realmente fueron algo nuevo para mí. Pero Dios usa todo eso porque esa fue la forma en que nosotros comenzamos a alcanzar la comunidad en Dade City, en esa ciudad. Y entonces nosotros comenzamos, claro, como son los Estados Unidos, es una población mixta entre la gente local y también los hispanos que viven allá. Nosotros comenzamos a, ¿dónde se reúnen los hispanos? ¿Dónde van? ¿Dónde hacen mercado? ¿Dónde compran sus provisiones? Para ir a lugares donde ellos comenzaban a asistir. Y luego comenzamos a hacer eso, comenzamos a buscar dónde iban los hispanos a cortarse el cabello, dónde iban los hispanos a comprar sus provisiones, dónde iban los hispanos a enviar sus remesas a México o a Honduras o a los otros lugares. Y nos encontramos en medio de ese proceso con un lugar que fue un lugar donde la señora Diana cortaba el cabello, y ese fue como la puerta que Dios nos permitió para que se abriera nuestro acceso a esa comunidad. Entonces, en poquitas palabras, mis hermanos, solo se necesitan pequeñas cosas para hacer grandes cosas en acercarnos, para dar grandes pasos en acercarnos a la comunidad. Lo primero que necesitamos buscar esos sitios familiares donde se desarrolla la vida normal de la comunidad. Martín estaba hablando de lugares de mercado, lugares donde la gente se sienta a charlar, en muchos lugares la cancha de fútbol. Tenemos que ir a lo que ellos hacen, donde ellos pasan su tiempo libre, y empezar a mezclarnos, empezar a pasar tiempo con ellos. Es la única forma en que nosotros vamos a poder ser la iglesia, y es mezclándonos y estando con ellos y compartiendo al máximo lo que está pasando, no solamente afuera, pero en la medida en que nuestra relación
relaciones empiezan a crecer, definitivamente que también la profundidad en cuanto a poder compartir y ganar su confianza también empieza a desarrollarse. Yo solo quería añadir en este punto que estas culturas posmodernas, nosotros tenemos que reconocer una realidad, y es que la gran mayoría no quieren ir a ninguna iglesia, ellos no quieren escuchar de religión. Y entonces, tristemente, muchas veces nosotros que somos la iglesia hemos dicho, pues si no quieren, de malas, se lo pierden. Esa no fue la orden que el Señor nos dio. Todavía la orden permanece, ir y alcanzar esa comunidad. ¿Qué hacemos cuando esa comunidad no quiere venir, no quiere ir a la iglesia, no quiere escuchar de religión? Yo solo quería referirme una vez más al que ustedes tienen el material, al ejemplo de la tribu y la iglesia, y yo solo quiero ponerlo así de sencillo. Imagínate si algún día tocan a tu puerta, ahorita, 2020, y tú sales y hay alguien ahí vestido con un traje que jamás has visto, con plumas en la cabeza, pintado su rostro como alguien de una tribu, pues con todo el respeto lo digo. Guayuco. O sea, algo que tú jamás has visto y ni siquiera quieres abrirle la puerta porque es demasiado extraño para ti, y te dice, ¿quieres venir conmigo a una reunión? ¿Tú qué le dirías? Yo le diría, no gracias, muy amable, que esté muy bien. Muchas veces nosotros nos convertimos en esa gente extraña que la comunidad no reconoce, y por lo tanto la comunidad cierra sus puertas. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos parte de esa comunidad, ser parte de lo que esa comunidad vive, ser reconocidos por ello, no como gente extraña, como gente de la misma comunidad, y entonces ellos van a estar listos a escuchar lo que queremos decirles. Y hermanos, otra cosa que yo quería tratar en cuanto a cuando nosotros en la iglesia funcionamos como si fuéramos una tribu, es que nosotros a veces transmitimos la idea a la gente que no pertenece a la iglesia, de que son extraños, de que ellos definitivamente están fuera digamos, del contexto en el que nosotros nos movemos. Les doy un ejemplo. Cuando yo llegué a una iglesia en Cypress Hill en los Estados Unidos, algo que me sorprendió mucho fue ver que era una iglesia en que la mayoría de los asistentes eran ya personas mayores, estoy hablando 60, 70 años. Era la gran mayoría, yo diría como el 80% de la iglesia, bien tradicionalitos, bien arregladitos, las señoras bien pintaditas, todas, bueno, muy lindas, ellos conforme a su época, en la época en la que ellos crecieron. Pero algo que me sorprendió fue ver que en una de las salas de la iglesia estaba un grupo como de unos 15 o 20 adolescentes, estoy hablando entre la edad de los 13 y los 21 años, y lo que me sorprendió fue esto: dentro de esos adolescentes habían muchos tatuados, habían muchos con el pelo color azul, unas pintas que uno decía, ¿estos de dónde vienen? ¿Sí me entienden? Y todo eso, pero lo que más me pareció y me maravilló, y que fue una lección que aprendí ese día, es que cuando ellos empezaron a hablarse y a interrelacionar, qué sorpresa para mí que los viejitos iban y se abrazaban, y los jóvenes iban y abrazaban a los viejitos, y no había esa prevención de que, ay, este chino es un chino drogadicto, o este tiene que andar en cosas malas, o con esa pinta mínimo hasta matado a unos cuantos. Porque eso es lo que a veces nosotros transmitimos muchas veces cuando gente que se acerca a la congregación o que decide y toma el paso osado de ir y visitarnos, se encuentra con que nosotros los estamos mirando en cierta forma como rayadito, porque tiene la falda más arriba, o porque tiene el escote más abajo, o porque viene muy exageradamente pintada, o porque, bueno, por lo que sea. Y eso es algo que nunca va a contribuir a que nosotros nos acerquemos a la comunidad. Entonces, en ese sentido, tenemos que cuidarnos mucho. Quería añadir la última cosa respecto a esto, y es que a veces, aun cuando nosotros queremos que la gente venga a donde nosotros nos reunimos, muchas veces cuando la gente viene, lo que se encuentra, y permíteme parafrasearlo, de pronto no lo decimos así, pero es el mensaje que transmitimos. Este es el mensaje que transmitimos: tú no perteneces aquí, pero bienvenido. Y entonces es una contradicción, porque no podemos decirle bienvenido a alguien que a la misma vez le estamos diciendo, tú no perteneces aquí, y queremos dejártelo muy claro. Entonces el mensaje tiene que cambiar, la estrategia tiene que cambiar, nosotros tenemos que ir a hacernos como esa comunidad. Y yo solo quería decir que ustedes que nos están escuchando hoy en esta clase, ya sea que sean parte de una comunidad
o que en el futuro, muy posiblemente, algunos de ustedes vayan a otras comunidades para plantar congregaciones. Acuérdense siempre de eso, de que tienen que hacerse primero como ellos, y cuando ellos lo reconozcan como parte de su comunidad, porque son como ellos, entonces ustedes tienen un mensaje muy importante que decir. Y aunque no parezca, hay muchos que van a estar muy interesados en escuchar lo que tienen que decir. La otra cosa con relación a lo que decía Martín es que muchas veces, nosotros decimos de labios para afuera, bienvenidos, pero ellos están percibiendo absolutamente nuestra incomodidad por una u otra cosa, por factores internos o por factores externos, porque sabemos algo de lo que pasó en la historia de esa persona y siempre estamos tratando, en cierta manera ellos ven que estamos nosotros siempre apuntando a en lo que se quedaron cortos. Jesucristo nunca fue así. Si hay algo que nosotros podemos entender es que en el alcance de Jesús a la comunidad, Él salió. Él estuvo en esas calles polvorientas, él se sentó con las prostitutas, por eso los fariseos lo acusaban. Él conversó con los recaudadores de impuestos, él estuvo muchísimas jornadas acompañando a Pedro y a Juan y todas sus jornadas mientras que estaban pescando. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, empezar a dar pasos para acercarnos a la comunidad. En la medida en que nosotros damos pasos y ellos ven que esos pasos son genuinos y que realmente tenemos un interés por ellos, esas barreras van a empezar a caer. Se los aseguro, van a caer. Toda esa prevención que tienen muchos de ellos, porque acuérdense, ellos han escuchado muchísimas cosas de las que han pasado, de las cosas que se han visto en la iglesia, de cómo somos nosotros. Ellos también tienen una preconcepción que también crea barreras. Y la idea ahí es que en ese interactuar, un interactuar genuino, nosotros podamos derribar cada una de esas barreras. Este es un proceso que toma tiempo, paciencia, amor, perseverancia, aprender de ellos. Como Connie dice, que no nos vean que estamos ahí simplemente buscando un número más. Para mí este es un problema y una barrera que tenemos muchas veces con la estructura que nosotros tenemos como evangélicos cristianos, porque muchas veces, no todas, pero muchas denominaciones le dicen a la gente, bueno, nosotros queremos que vaya y alcance esa comunidad, pero aquí está la tabla de resultados. En tantos meses queremos que tenga tantos, en tantos años queremos que tenga tantos. Y entonces cuando nosotros convertimos eso así como buscando esos números, la gente lo va a percibir, la gente lo va a saber, la comunidad lo va a saber y no van a estar interesados, porque ellos no están interesados en que alguien venga simplemente para verlos como un número más. Ellos necesitan gente que vaya y les de corazón y sinceramente les muestre que estamos interesados en sus problemas, que estamos interesados en los problemas que tienen en el matrimonio, con los hijos, con el diario vivir, con las deudas, etcétera, porque eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Sí, que estamos dispuestos a escuchar, que estamos dispuestos a ayudar, que estamos dispuestos a estar ahí para cuando ellos tengan cualquier tipo de situación y estén enfrentando las situaciones normales que enfrentamos todos en la vida. Entonces, algo que Martín mencionaba que para mí es muy importante y es la iglesia es un cuerpo, es un organismo. La iglesia no es una empresa, nosotros no podemos manejarla con base en estadísticas, en números y en productividad. Yo les he dicho muchas veces y de nuevo les repito, hermanos, en la iglesia no estamos llamados a ser productivos, estamos llamados a producir un fruto en nuestras vidas y un fruto en nuestro alcance a las personas, pero no numérico, un fruto de amor y compromiso por las vidas que el Señor quiere alcanzar. Entonces, quería seguir y en su manual ustedes van a encontrar ahí cómo podemos crear un ambiente para alcanzar a los que no asisten a la iglesia, porque tenemos que salir. Eso espero que ya haya quedado claro. Si seguimos esperando a que la gente venga, nos vamos a quedar esperando y mucha gente va a estar allá esperando a que nosotros salgamos. Entonces tenemos que salir, pero vamos a hablar de ciertos pasos que nos van a ayudar. El primero, orar por los que no asisten a la iglesia. Martín, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, una vez volvemos a lo mismo. Para poder orar por la comunidad necesitamos conocer la comunidad, necesitamos saber cómo vive la comunidad, qué problemas tiene la comunidad, las parejas, son parejas jóvenes, si tienen hijos,
si son parejas que están enfrentando otro tipo de circunstancias en la vida, como que ya sus hijos no están con ellos. O sea, la comunidad puede ser muy diversa, pero nosotros necesitamos conocer la comunidad y comenzar a orar por ellos en esa forma específica, porque la idea de la oración por ellos no es simplemente orar y quedar ahí, no, ni de la oración, yo siempre digo, necesitamos pasar a la oración, y es el poder alcanzarlos y decirles, el Evangelio tiene respuestas que ustedes están buscando. Es muy importante conocer las necesidades y poder colocarlas delante del Señor. Algo que es especialmente lindo es que en la medida en que tú vas acercándote a la comunidad y vas conociendo que las personas, tú vas también conociendo sus necesidades, tú vas conociendo sus nombres propios, ya empiezas a recordar caras, conoces familias enteras, empiezas a conocer cuál es la dinámica que tiene esa familia, los problemas que están enfrentando. Entonces es muy diferente cerrar tus ojos y empezar a orar por algo que es absolutamente etéreo a cuando tú empiezas a orar porque en tu corazón ya hay una relación y hay un amor de Dios que está fluyendo hacia, ok, conocimos a doña Adriana tiene una hija, esa hija se fue a vivir en unión libre con un muchacho que la trata mal, va cambiando y vamos a tener razones y motivos por los cuales vamos a estar orando. Eso cambia completamente la perspectiva de cómo nosotros nos acercamos al trono de Dios para orar por cada una de esas personas. Sí, estaba pensando en otro caso y es de una vez estábamos iniciando las reuniones, los estudios bíblicos o lo que fuera, y se acercó una persona, una señora, perdón, y era la primera vez que ella venía, pero ella traía una gran carga en su corazón y lo que nos compartió es que su hija estaba embarazada, sin estar casada ni nada. Y nuestra primera reacción, que Dios yo creo que nos ayudó y nos dio la gracia, fue, ay, qué bueno, podíamos preparar una celebración para ella, un baby shower. Y eso fue algo que ganó su corazón. Y después, obviamente, por años estuvo con nosotros. Entonces, hermanos, las necesidades de las personas y la compasión que debemos mostrar, como el Señor Jesús lo hizo con todos nosotros uno por uno, es algo que nosotros tenemos que reflejar en las comunidades que queremos alcanzar. Sí, algo que yo creo que es absolutamente importante y que ustedes lo tienen ahí, dice comprométase a desarrollar relaciones con los que no asisten a la iglesia. Hermanos, mucho en la iglesia se habla de que no debemos de andar con los del mundo porque nos vamos a contaminar. No, si nosotros vamos a lo que vamos, si el reino del Señor realmente está fluyendo y tenemos una vida y una relación genuina con el Señor, nosotros sabemos que tenemos un mensaje que es muy valioso. Tenemos el antídoto contra la condenación eterna. Entonces tenemos que ir, no nos dé miedo entrar y estar con ellos. Jesús no entró para beber y para emborracharse. Ese es el temor y es lo que muchos pastores incluso enseñan para que en sus congregaciones no salgan a alcanzar la comunidad. Nosotros tenemos que salir a la comunidad con el amor de Cristo y sabiendo que nuestra meta es llevar a sus vidas a Cristo. Cristo es la solución, Cristo es la respuesta para cada uno de sus problemas. Y en eso de comprometerse, mis hermanos, significa que nosotros tenemos que ser bien proactivos e intencionales. Entonces, Martín, hablando de ser proactivos, ¿qué cosas podemos, por ejemplo, o qué cosas nosotros hicimos en las que tratamos de ser muy proactivos para alcanzar a esas personas? Bueno, déjame iniciar por decir que si nosotros estamos en un proceso de comenzar una congregación o una comunidad de fe y algunas personas comienzan a ser alcanzadas, Dios nos da algunas personas, esas personas, el primer núcleo que tienen para seguir extendiendo el alcance son sus familias. Y tristemente muchas veces lo que ha hecho la iglesia es separarnos de las familias. Esa fue mi experiencia. Yo lamento mis primeros años como cristiano, porque lo que pasó en la congregación donde yo comencé es que me apartaron de mi familia. Me dijeron, trate de no juntarse con ellos, ellos son mundanos, no conocen a Dios, lo van a llevar a usted hacia lo que no conviene. Y me separaron de mi familia y era mi primer núcleo. Entonces es una cosa que no debe suceder. Ese es el primer núcleo que tenemos para alcanzar. Cada persona que es alcanzada
ya tiene un núcleo que puede alcanzar, que debe alcanzar, y son sus propias familias. Y si nosotros los separamos, entonces creo que romper esa barrera es muy importante. La otra cosa es que como estrategia yo diría, a veces que yo escucho que algunas comunidades se reúnen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, yo digo, ¿a qué horas está la gente con las familias para poder ser testimonio, para poder ser testigos a ellos del Señor y de su palabra? Entonces, permitir que la gente tenga tiempo con sus familias, no permitir, porque no permitimos eso, animarlos a que ellos tengan tiempo con sus familias siendo testigos de lo que ellos están conociendo, de lo que ellos están aprendiendo. Sí, yo creo que lo que transmitimos es absolutamente vital y tenemos que, les sigo insistiendo, cuidarnos mucho en transmitir que hay un muro de separación entre nosotros los que hemos conocido al Señor y los que no, porque ellos no se comportan o no actúan conforme a lo que nosotros queremos que se comporten. Parte de la pregunta que me hizo Connie, algo que en esos años también fue una puerta que Dios nos permitió, es que yo comencé a pensar y comenzamos a pensar en qué es lo que hace la gente aquí en la comunidad. Y una de las cosas que ellos hacían era ir a jugar fútbol los fines de semana, porque toda la semana estaban trabajando y el fin de semana era una de sus pocas actividades. Y yo, ¿qué dije? Lo primero que dije es, yo tengo que ir a jugar fútbol con ellos y tratar de aprender un poquito lo que fuera, pero eso fue algo que también fue una gran puerta para que mucha gente viniera al conocimiento del Señor. El hecho de que ellos no me vieron como alguien que llegó ahí diferente a decirles que ellos eran diferentes y que necesitaban toda salvación porque estaban perdidos. Me conocieron como alguien que quería compartir esos tiempos que ellos tenían de distracción. Y fue una gran oportunidad para comenzar a ser amigos y con el tiempo utilizar las oportunidades para compartirles del Señor. Entonces busquen a la gente en donde la gente está, pero también compartiendo lo que la gente hace. Repito lo que dijo Connie, obvio que no somos llamados a compartir las cosas malas que ellos hacen, pero sí somos llamados a compartir muchas cosas que no son malas, que ellos practican y que en esos contextos podemos alcanzarlos. Hermanos, aquí dice que conviértase en un hospital para los heridos espirituales. Y en este mismo orden de ideas de lo que hemos estado hablando, en la medida que tú empiezas a establecer relaciones, a compartir tiempos, a pasar tiempos con las personas, sea jugando fútbol. Yo me acuerdo que Martín iba a jugar fútbol y yo iba a conversar con las esposas o con las novias de los que estaban jugando fútbol. Santiago también estaba jugando y todo eso. Empezamos a hacer actividades con mi hija Karen para jugar con los niños. Empezamos a hacer muchísimas cosas. Y después ya como nos veíamos con frecuencia, porque era todos los fines de semana nos estábamos viendo permanentemente y todo eso, entonces ya trascendimos un poquitico más allá y empezamos a invitarles a la casa. Entonces recuerdo que en una de esas ocasiones los mismos de la iglesia después empezaron a decirnos, a ustedes las estrategias de las arepas les funcionaron muy bien. Y nosotros, bueno, realmente no fue planeada como una estrategia, simplemente con las personas que íbamos compartiendo y todo eso, nosotros abrimos nuestra casa. Les dijimos, ¿por qué no vienen y cenamos? Comemos algo, ligerito y todo, y charlamos. Podemos pasar una tarde rico. Y eso siempre lo hacíamos. Y parte de por convertirse en hospital de heridos espirituales seguimos con la historia de doña Adriana. Su esposo era un ogro, créanmelo. Estaba lista ella para divorciarse de su esposo, estaban pasando crisis muy fuertes, su esposo no quería, no hablaba con la familia de ella, tenía rencor con todo el mundo y todo eso, y nosotros empezamos a visitarla en su salón de belleza todos los miércoles. Todos los miércoles empezamos a acercarnos a ella nos empezó a decir, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes qué hacen? Yo quiero que ustedes me hablen de Dios, y empezamos a hacerlo. Y en medio de todo eso empezaron a salir las heridas. Ella empezó a comentarnos primero la situación de su hija y segundo toda su situación y lo herida y lo lastimada que estaba en su corazón. Nosotros como iglesia somos un hospital de heridos y tenemos que empezar a llevar lo que dice la Biblia para empezar a sanar muchísimos corazones que realmente son corazones completamente quebrantados por las situaciones que viven en medio de sus hogares. No va a suceder si, como muchas veces hemos tratado de hacerlo,
yo llego y le digo, mire, yo soy cristiano, usted es un mundano, usted está perdido, va para el infierno, necesita a Cristo, pero quiero que me cuente sus problemas más profundos. No, no va a funcionar, jamás ha funcionado así. Va a funcionar cuando ellos vean en nosotros gente que se acerca con amistad, con sinceridad, con transparencia, y cuando lleguen al punto de entender que realmente sí estamos interesados en ayudarles, porque nos interesan sus problemas. Entonces, como dice Connie, comienzan las heridas, porque todo el mundo está herido. Es decir, no hay necesidad de mirar mucho para encontrar gente que está completamente quebrantada, hogares, personas, familias, están por doquier. Necesitamos acercarnos con esa actitud del Señor y ellos van a comenzar a dejarnos ser ese hospital para la gente quebrantada. El hospital no es el templo, ¿no? El hospital es que debe haber enfermeros y enfermeras espirituales con compasión y amor del Señor en toda la comunidad, listos para atender los casos de gente que necesita. Entonces, en medio de todo ese proceso, si ustedes se han dado cuenta, estamos alcanzando la comunidad y en medio de ese proceso estamos siendo iglesia. De eso es de lo que se trata, que nosotros podamos hacer, y especialmente hablando del proceso de una plantación de una nueva congregación. Antes de querer montar un templo, antes de querer alquilar un lugar, pasa muchos meses conociendo la comunidad, visitándola, invitándolos a que te visiten, adentrándose en sus vidas, dejándoles ver que hay una puerta abierta en ti, para que ellos puedan recurrir, ganándose su confianza. Todo eso es parte del proceso. Y hermanos, como parte de un proceso tenemos que decirlo, y ahí lo dicen sus manuales. En el proceso de conocer, acercarnos, de ser iglesia y de acercarnos a la comunidad allá afuera, tenemos que saber que es un proceso que va a ser desorganizado. No todo lo tenemos que tener tan cuadriculado. Y a veces eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces vamos a plantar la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es conseguir la persona que va a ir, entonces lo siguiente es conseguir un lugar donde podernos reunir y empezamos una reunión semanal de 7 a 9, digámoslo así. No seamos cuadriculados, eso no va a funcionar, ya no funciona en esta época posmoderna y por eso es que muchísimas inicios o procesos de plantación de iglesia quedan parados en el primer escalón porque hemos fracasado en alcanzar la comunidad. En el proceso de alcanzar a la comunidad muchísimas cosas van a pasar. Yo no sé, Martín, si tú quieres hablar el testimonio de cuando hicimos esa cena para parejas con la gente, los colombianos de Cali, y lo que el Señor nos enseñó ese día. Sí, bueno, hay muchas de actividades donde uno invierte mucho tiempo y esfuerzo y recursos y luego o la gente no viene o no aparece nadie o simplemente vienen, uno se da cuenta que vienen solamente porque estaban interesados en que había comida o lo que sea. Pero eso es parte del proceso, eso nunca va a dejar de ser y muchas veces gente que en un principio no muestra mucho interés o muestra interés solamente por de pronto las cosas que pueden obtener o los buenos tiempos que pueden pasar en las actividades, uno nunca sabe, son gente que de pronto más adelante pueden estar interesados y abrir sus corazones y ver esa necesidad. Entonces, las expectativas nunca pueden estar en un punto donde uno diga yo quiero hacer esto y yo espero esto y si no lo obtengo, entonces no voy a volver a hacer ese tipo de actividades, ¿no? Por otro lado, claro, uno se da cuenta de que hay ciertas cosas que se ajustan a cada comunidad. Entonces, conoce tu comunidad, de ese conocer la comunidad van a salir ideas para hacer cosas que les hagan a ellos sentir bien, pero al mismo tiempo poder acercarnos y poder extender esa mano amiga y que la gente pueda entender que en nosotros tienen amigos que están interesados realmente en ellos. Sí, quería decirles, y en su manual dice, enseñen sobre transformación espiritual. Si ustedes se dan cuenta y leen en el ejemplo, en la Biblia, los ejemplos acerca de la vida de Jesús, ustedes, por ejemplo, se van a dar cuenta de que Jesús caminó 2 días para ir a encontrar a la mujer samaritana. Jesús sabía quién era ella, cuál era su contexto. Jesús mandó a los 12 para quedarse y hablar con ella. Yo creo que su conversación fue
bastante condensada, digámoslo así, en el Evangelio, pero yo creo que Él estuvo ahí y que quizás mientras que los discípulos fueron y volvieron y compraron todas las cosas, Él estuvo compartiendo con esta mujer. Él estuvo mostrándole, no hay barreras, no hay barreras para mí para acercarme a ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos acercamos a la comunidad. Y en la medida en que lo hacemos, como les dije a ustedes, los problemas empiezan a aflorar. Y así como lo hizo Jesús con la mujer samaritana, sabiendo que esa mujer tenía muchísimos maridos, pero que ninguno realmente era en cierta forma como su esposo, Él empezó de una manera directa a enseñar el reino, los principios del reino, y a mostrarle a esa mujer poco a poco, llevarla al punto de que ella reconociera que Él era el Mesías. Entonces, eso es lo mismo que nosotros queremos hacer. Ese es el proceso en el que nosotros queremos llevar a cada persona. Tomar la relación que tenemos, la confianza que se va afianzando con ellos, conociendo sus problemas, empezar a compartir los principios del reino, a ser discípulos, a enseñarles todas las cosas, como lo dice la Escritura. Yo no sé si realmente esto sea parte de esta clase o no, pero quiero decirlo. Y es que otra cosa en la que hemos fallado muchas veces nosotros es que, aún sin quererlo y sin decirlo, nosotros nos hemos convencido de que la obra la hacemos parte y parte. Una parte la hace Dios y la otra la hacemos nosotros. Y estamos equivocados. Si esta no es una obra de Dios en una persona, nadie más puede hacer eso. Solo Dios. Y para enfatizar ese punto, una vez una señora que nosotros estábamos visitando nos dijo, ¿qué hacen ustedes? Nos dijimos, nosotros enseñamos la Biblia. Digo, ay, ¿quisieran enseñarme la Biblia? Claro, y comenzamos. Y llegó un momento donde nos dijo, pero si ustedes vienen a enseñarme la Biblia, ¿yo puedo seguir asistiendo a la Iglesia Católica? Y nosotros dijimos, por supuesto, claro. Es más, una vez llegó y nos dijo, ay, me pusieron una tarea en la Iglesia Católica, ¿podrían ayudarme? Por supuesto, claro que... Y la ayudamos a armar toda la tarea y la llevó. Es Dios el que hace la obra, es Dios el que abre los ojos, es Dios el que convierte nuestros corazones. Nosotros no tenemos esa capacidad y no podemos cometer ese error. La obra es de Dios en cada persona. Hermanos, cuando nosotros nos empezamos a acercar, también empezamos a reconocer que ellos tienen lo que les dije yo, preconcepciones. Ellos han escuchado muchas historias acerca de lo que somos los cristianos, lo que hacemos los cristianos, en lo que hemos fallado los cristianos. Y todas esas preconcepciones, la única manera en que nosotros podemos refutarlas y derribarlas es a través de un trato eminentemente personal. Sí, y confiar en que lo que Dios nos guía a hacer y los esfuerzos que nosotros pongamos en eso, es su obra y Él obra de forma diferente en cada persona, en cada familia. Él obra de manera diferente, nunca va a obrar de la misma manera en todos. Entonces nosotros tenemos que también aprender, y eso se aprende haciéndolo, aprender a reconocer la obra de Dios en alguien y confiar en que lo que Él ha dicho Él lo cumple. Entonces su palabra no vuelve vacía, su palabra va a ser sembrada. Déjeme terminar con esto. Yo siempre coloco esa ilustración. Para mí el hecho de cumplir la gran comisión, predicar el evangelio, es como vender pan. Entonces Dios nos ha llamado a hacer eso. Nosotros no podemos cambiar sus principios, por supuesto que no. Siempre tenemos que utilizar harina, agua, huevos, mantequilla, un buen pan, ¿cierto? No podemos cambiar eso, no podemos cambiar el evangelio, ni el nombre de Jesús, ni las escrituras. Pero la presentación de ese pan sí tiene que cambiar, porque las generaciones van cambiando y no podemos presentar de la misma forma para gente que estuvo siendo alcanzada en el siglo pasado que la de ahora. Entonces, aunque la presentación cambia, el pan sigue siendo de los mismos elementos. Los principios nunca cambian. No podemos cambiar los principios de Dios, pero la forma de presentarlos sí, debe cambiar. Entonces, no hay nada como para mí, que me gusta mucho el pan, entrar a una panadería y encontrar que hay una gran cantidad de variedad de formas y de texturas y de colores, pero en última son los mismos ingredientes. El evangelio nunca podemos cambiarlo, pero la forma de presentarlo sí.
Entonces, conectando con la clase, la primera clase, cuando nosotros queremos enfrentarnos a una sociedad que es posmoderna, que tiene muchos de esos principios, la relación es fundamental. El que nosotros salgamos de esas estructuras que son absolutamente cuadriculadas es fundamental. El que nosotros iniciemos cambios radical. El que nosotros no estemos fundamentados en eventos, en programas, sino en relaciones fundamental, mis hermanos, en que nosotros podamos llevarle al mundo la idea de que no estamos buscando plata, no estamos buscando números como todos ellos lo saben, no estamos buscando llenar el templo, no estamos buscando que el templo lo tengamos que derribar para hacer otro, estamos buscando seres humanos que necesitan, que tienen una necesidad espiritual y darles lo que ellos necesitan. La comunidad necesita a Cristo y nosotros necesitamos acercarnos de diferentes maneras, con los niños, con los jóvenes, con la comunidad mayor, con los hombres, con las mujeres, con los lugares en donde hay mayores recursos, donde hay menos recursos. Tenemos que alcanzarlos a todos, mis hermanos. Sí, necesitamos seguir aprendiendo del Señor, y Dios tiene un plan específico para cada uno de ustedes. No sé lo que vayan a hacer en el futuro. Es muy posible que muchos vayan a estar involucrados en plantación de nuevas congregaciones. Dios les va a dar un plan. No copien ningún modelo. No copien ningún modelo, ninguna forma. Y esos son principios, no son modelos. El de Cristo es el principio de la compasión, del amor, de la transparencia, de la sinceridad, y eso sí son principios que tenemos que copiar. Sí, hermanos, entonces esta clase realmente no son 2 videos, es un video, porque la clase 3 va a tener 3 videos por la extensión, porque vamos a entrar un poquitico más en detalle en cuanto a muchísimas cosas a la hora de iniciar todo un proceso. Pero sí quiero animarles, mis hermanos, sal de las 4 paredes, y las primeras 4 paredes que tienes que derribar es tu propia. Son las paredes de tu propia vida, de tus preconcepciones, de tus prejuicios, del no querer ir, del querer permanecer en tu zona de confort, de todos los temores y las inseguridades que el salir y enfrentar a una comunidad. Tú tienes un depósito que Dios ha dejado en tu vida, y el Espíritu Santo quiere llevar esa palabra a muchas personas. Dios ha llenado tu vida a través de tus experiencias, te ha dado palabra que tú puedes llevar para ayudar a personas que están enfrentando situaciones similares a las que tú has vivido en el pasado. Entonces nuestra invitación hoy, hermanos, es a la hora de pensar en plantación de iglesias y de alcanzar la comunidad en la iglesia en la que tú perteneces, es ve a la comunidad, gánate su confianza, muéstrales de manera práctica el amor de Cristo, y así estamos siendo iglesia aunque no estemos reunidos en el templo.